Tenemos especial de toma la palabra electoral para estas elecciones, estos comicios autonómicos en Andalucía para el próximo 17 de mayo y damos este pistoletazo de salida con el presidente provincial del Partido Popular, con Eric Domínguez, que ha tenido a bien a venir y sobre todo le voy a agradecer que cuando hablamos me dijo: Tonino, pregúntame lo que quieras y no me digas lo que es. ¿Correcto o no, Eric? Es correcto, Tonino, es correcto. Muchas gracias por invitarme y me siento en casa. La verdad es que de agradecer que, bueno, contigo ha sido poner fecha y hora, nos lo habéis hecho muy fácil, lo cual el agradecimiento es máximo. Y luego también ese envite a decir, oye, sentidos libres de preguntar y bueno, y que conversemos sobre cuáles son las propuestas, cuál es en el estado en el que estamos, ¿no? Y creo que hacerlo así, de esa manera natural, pues es como deben de hacerse las cosas, con lo cual Totalmente. Te vuelvo a mandar ese agradecimiento, Eric. Gracias a ti, yo creo que es lo suyo, ¿no? Tener esa libertad y que vosotros podáis hacer bien vuestro trabajo y no os condicionemos en ningún momento. Creo que ahí está también parte, ¿no? de la nobleza del arte de la locución, ¿verdad? Pues voy a comenzar con una cosa, aunque yo cumplo ya mismo los 40, pero me considero joven, ¿no? Pero me considero joven. Y tiene que ver un poco, mezclamos empleo y juventud, ¿no? Yo, la verdad es que hace poco cumplí mi primer año como autónomo, ¿no? Y bueno, pues gracias a la Junta, creo que es de las pocas o la única comunidad autónoma que se nos prorroga los seguros sociales, ¿no? Esta bonificación que hay, ¿no? Esta tarifa plana. Y bueno, yo al final soy un poco kamikaze y me he metido en esto de pagarme mis seguros sociales y tener mi empresa, pero sí que me gustaría, porque al final sabes que la provincia de Jaén es una de las que más está sufriendo despoblación, ¿no? Lleváis 8 años en el gobierno, 4 de ellos solos, y bueno, ahora hablaremos también de las encuestas, las vistas que vais a seguir con cierta tranquilidad y tal. ¿Cómo veis el presente y cuál es el futuro, lo que proponéis para que la gente se pueda quedar aquí, la gente joven como yo, ¿no? Bueno, en primer lugar, somos jóvenes los dos, yo tengo 42, estamos los dos ahí. Somos de la misma quinta, somos millennials. Además, los 40 son los nuevos 30, con lo cual no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, dos cuestiones, ¿no? La primera es... la primera ley que aprobó el gobierno del cambio en el 19, cuando llegó al gobierno, fue la extensión de tarifa plana del segundo año. Es decir, para que el que nos esté escuchando lo sepa, esto es que tú te das de alta en autónomo y en vez de pagar los 300 euros de rigor, pues vas a pagar el 40 y tantos euros que es el mínimo, 30 y tantos euros que es el mínimo, los 2 primeros años. Es la única comunidad autónoma que lo hace. El primer año lo daba el gobierno y el segundo año, que ahí está la clave, la Junta de Andalucía, que no tiene competencia directa en autónomos, te da una subvención, ¿vale? Por el importe total de la bonificación de 12 meses. Esto me encanta porque además la defendí yo, fue la primera ley que se aprobó en el Parlamento y la defendí yo en tribuna, ¿no? Y tengo ese honor y esa ilusión tan grande que tenía yo, que yo venía de una asesoría laboral de empresa. Te prometo que desconocía que lo habías defendido tú y lo he sacado porque me afecta, digo, voy a hablar un poco de mi libro y te quería lanzar el guante. Fue la primera ley que aprobó el gobierno y la tuve, yo era no había debatido en un parlamento en mi vida, yo venía de un ayuntamiento chico y de mi trabajo. Entonces tú imagínate, subirte allí la primera vez me temblaba todo, pero bueno, ahí queda y ahí salió como se pudo. Y eso es una muy buena opción porque, bueno, no solo hace que aquel que quiera emprender, los valientes como tú, quieran emprender, puedan hacerlo con una mayor tranquilidad, sino que al final le estás diciendo a esa persona, oye, no te vayas, quédate, ¿no? No te vayas por ahí a buscarte la vida en Madrid o en Barcelona, que es lo que pasaba antes, sino quédate aquí, ¿no? Primera medida en el 19, resultado que ha dado eso, bueno, pues que llevamos 60 meses consecutivos liderando en España el número de autónomos. Ya hay más autónomos en Andalucía que personas en desempleo, con lo cual eso ya es un dato positivo, ¿no? Y luego, ¿qué más hacer para paliar esa despoblación, aparte de eso del autónomo, ¿no? Bueno, pues además de eso tiene que ir acompañado de otras medidas. Tenemos que darle valor, ese valor que tenga una chicha, un plus especial, aparte del sector primario en nuestra provincia, y eso lo tuvimos claro desde el principio, es la reindustrialización de la provincia, ¿no? Con 2 polos muy marcados. Sierra Sur, ahí tenéis a la Real, el que quiera que vaya, ahora mismo está en un 7% de paro relativamente técnico, además industrial, del plástico, sobre todo en agroalimentaria, y reflotar Linares con el tema automovilístico, ¿no? Con la industria automovilística, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tuvimos claro y fíjate tú qué pasa, pues claro, Alcalá y Linares, por ejemplo, son 2 poblaciones que ya empiezan a sumar población, ya no pierden población. Luego, algo en ese sentido creo que estamos haciendo bien. Vamos a ver, y si te parece, hay una cosa que atañe en concreto a Jaén Capital, pero luego sí que es verdad que, bueno, al final nos viene bien a todos porque al final pues, Jaén
el sitio de paso, el lugar administrativo de muchas gestiones, ¿no? En el programa del Partido Popular hay una medida, ¿no?, que es ad hoc sobre la puesta en marcha del tranvía, ¿no? Pues, estamos hablando de que hay un bloqueo con el actual convenio, con el convenio anterior. ¿Cuál es la postura que hay, ¿no?, en esta casilla de salida hacia la siguiente legislatura? Bueno, lo del convenio ya, verdaderamente al final, en honor a la verdad, está superado, no sin muchos traumas previos, pero ya está superado finalmente, ¿no? ¿En qué estado? Que yo creo que la gente que nos escucha quiere saber ya en qué estado se encuentra el tranvía, ¿no? Bueno, el tranvía se encuentra en un estado de licitación, adjudicación final. Es decir, ya está adjudicado, licitada la empresa que se va a quedar. Esto se ha retrasado un poquito porque la primera no se pudo quedar por incumplimiento y la segunda tampoco, y tuvimos que ir a esperar la tercera. Además, esto ha llevado por detrás alegaciones y tal, que la administración pública lo que hace es que retrasa el tiempo de adjudicación porque los plazos administrativos corren para revisión de expedientes, revisión de la alegación, bueno, pues ver al final quién se la adjudica definitivamente. Bien, ese plazo ya está superado, la adjudicación final ya está y por tanto por eso estamos viendo el tranvía con más asiduidad circular, ya acumulando ahora en fase de prueba por la ciudad, ¿no? Bueno, yo no me atrevo a ponerte una fecha concreta de hoy, mañana o pasado, lo que te digo es que es inminente. Inminente puede ser, yo no sé si para el verano, para final de año, para septiembre. Lo que está claro es que en breve, en inminente periodo de tiempo, en el tranvía nos vamos a poder montar pagando para ir a donde queramos, ¿no? Y eso ya sí es una realidad. De hecho, la empresa ya están los anuncios públicos de la empresa que se lo ha quedado y por tanto yo creo que ya esta concesión final ya está hecha, ¿no? Llegar hasta aquí pues ha sido un trauma, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, bien está lo que bien acaba, esto ha sido muy tortuoso, pero más que empezar a echarnos las culpas uno al otro, yo creo que lo que la gente quiere saber cuándo me voy a poder montar, pues eso es inminente. Sí, al final, si eso ocurre, ¿no?, será una buena noticia y al final, bueno, pues se cerrará un poco todo el círculo y estoy seguro que será muy bueno para Jaén y para su entorno también, ¿no? Al final tener un medio tan rápido, ¿no?, que vertebra la ciudad será muy bueno. Vamos a hablar de un tema de un poco espinoso porque ya no recuerdo si ha sido en campaña o en pre-campaña, hubo hace poco una manifestación en defensa de la aguja, ¿no? Y bueno, se ponía un poco foco en la Junta de Andalucía y en la financiación, ¿no?, que esta plataforma pues demanda a la Junta, ¿no? ¿Cómo tomáis estas peticiones o esta situación con la plataforma que vemos a futuro, ¿no?, de financiación para las universidades públicas andaluzas, ¿no? Háblame un poco de este tema. Bueno, lo primero es que yo me lo tomo estupendamente bien. Porque todo aquel que te toque la campanita y te diga aquí puede haber un problema o aquí vemos una necesidad, todo político lo que tiene que hacer es prestar atención. Luego ya sabemos cómo va esto. En función de a qué administración le toque la campanita, pues la oposición aparece con más interés o con menos interés. Pero fíjese, yo elegí una radio de una ideología, entre comillas, poco favorable al PP, históricamente, para hace 4 años, cuando empezó el primer conflicto de intereses, entre comillas, con la UJA, declararme antes que nada de la UJA, ¿no?, que fue ir a la SER. O sea, que creo que no elegí un medio precisamente que me fuera favorable, ¿no?, que es lo que quería decir. Yo soy de la UJA. Y no soy de la UJA con la boca chica, con la boca grande porque me interesa, soy de la UJA porque estudié en la UJA. Egresado de la UJA. Egresado de la UJA, diplomado en Relaciones Laborales. O sea, ¿no? Todavía soy de los diplomados. Bueno, ese es mi ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la UJA? Bueno, yo, desde que me diplomé en la UJA hasta hoy, he visto muchos cambios en la UJA, ¿no? Y a día de hoy la UJA es otra UJA diferente a la que yo conocí. Veo edificios nuevos, veo titulaciones nuevas y muchas de ellas implantadas desde que está el gobierno del cambio. Medicina, con su edificio nuevo, que al que no lo haya visto, lo haya conocido, yo le invito a que vaya, y así hasta una decena de titulaciones nuevas, ¿no?, entre titulaciones de licenciaturas o, bueno, grados o másteres y posgrados, ¿no? Y lo mismo con el campus de Linares. ¿Es mérito de la Junta? Evidentemente solo no es mérito de la Junta, es mérito del rectorado, de este que estaba anterior, tanto de Nicolás como de Juan, es mérito de la ciudad, es mérito de todo el mundo y de una administración que también empuja. ¿Están las necesidades cubiertas? ¿Todas? No, jamás lo estarán. ¿Por qué? Porque históricamente la UJA es una universidad deficitaria en cuanto a financiación histórica. Entonces, primero había que trabajar en esas cláusulas que hicieran la salvaguarda para la financiación de la UJA, eso ya está. Había que trabajar en las mejoras para asumir los costes que pudieran derivarse de las nuevas titulaciones, se trabaja, y evidentemente de lo que pueda ocurrir pues con las sumas salariales, con el proceso técnico, con el aumento de plantilla. Bueno,
En la última reunión, por eso digo que voy al final siempre a lo que viene está, a lo que viene a cama, en la última reunión de los rectores andaluces, todos los rectores votaron a favor del nuevo acuerdo, menos el nuestro, que se abstuvo, pero con el compromiso de ver sencillamente, no porque el acuerdo le pareciera mal, sino porque lo que expresó el rector es: vamos a ver que el tiempo pase y se cumplan los hitos. Si se cumplan los hitos, como vamos a tener una segunda reunión, allí ya votaré, y en la segunda votación votaré afirmativamente, ¿no? Me parece bien, respetable en cualquier caso, y tiene mi respeto Nicolás, porque además lo tiene, porque en el plano personal, y él lo sabe, tenemos una cercanía, una amistad, una proximidad, y nos respetamos y nos apreciamos mucho, y por tanto en todas esas reivindicaciones que sean justas, de lujo de quien sea, ahí van a encontrar a Eric Domínguez, ¿eh? O sea, a mí el presidente me da un mandato, primero Jaén, y luego la ideología de partido. Y me estoy dedicando a hacer eso, ¿eh? Eric, te pregunto, no sé si para ti va a ser la pregunta más fácil o más difícil que te voy a hacer, pero no, yo sé que tibio no te va a dejar. El día 17 el Partido Popular tendrá mayoría absoluta en Andalucía. Buah. A ver, ¿me preguntas lo que creo o me preguntas qué me aventura a echar una porra? Doble. ¿Para qué hablaré? No aprendo nunca. No se ha quedado tibia la pregunta, ¿no? No aprendo nunca. Vale, vamos a ver. ¿Qué es lo que yo me gustaría, lo que yo quisiera? Yo quisiera que Juanma tuviera una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, que nos permitiese seguir gobernando para poder seguir esos hitos que están encima de la mesa, ¿no? Oye, no ha sido poco lo que hemos explicado y de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar. Ciudad de la Justicia construida en 2029. Hombre, eso es una fecha y un compromiso. Ciudad sanitaria empezándose a construir durante la legislatura, en algún momento de la legislatura. Y toda la parte de la autovía del Olivar, al menos todas las partes licitadas, al menos durante la legislatura. Esos 3 compromisos son 3 infraestructuras capitales vertebradoras, históricamente demandadas de la provincia, que por fin, tras 8 años trabajando, ahora podrían ver la luz, ¿no? Por eso es tan necesaria esa mayoría de estabilidad de Juanma Moreno, ¿no? Esto es lo que yo quisiera. Trabajo ahí todos los días y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Y ahora la porra. Bueno, vamos a echar una porra. Yo voy a dar 2 porras. Estamos viendo encuestas todos, ¿no? Venga, vamos a ver. Sí que te doy, yo veo, o sea, yo al final veo que las encuestas, grosso modo, dan al Partido Popular entre 51 y 58. Es decir, la mayoría absoluta está en 55 o 52 o 58. Es decir, está casi, si no en la diana, va a estar ahí en la diana. Entonces, bueno, para mí es muy difícil aventurarme, pero bueno, yo creo que si no conseguís la mayoría absoluta os vais a quedar muy, muy cerquita, ¿no? Pero hay muchas posibilidades por lo que se ve en la encuesta, ¿no? Aunque hasta el último voto, tú tienes mucha experiencia de esto, nunca se sabe hasta que no se cuenta el último voto por correo. No, de hecho, por eso estamos pateándonos todos los municipios, los 97 que tiene esta bendita provincia, contando el proyecto de Juanma Moreno uno a uno, mercadillos, pasos electorales, sectores, estamos con todo el mundo. Mi opinión, yo creo que hay que ir con mucha humildad, con mucha prudencia, con mucho trabajo. Si hacemos lo que estamos haciendo y le explicamos a los andaluces cómo se lo estamos explicando, yo creo que podremos llegar a esa mayoría absoluta, mayoría suficiente, mayoría de estabilidad, que yo creo que a Andalucía y a Jaén le sientan bien, ¿no? Y además porque creo que siempre es mejor eso que llevar un incómodo compañero de viaje, ¿no? Y para Jaén yo creo que parte de esto está condicionado a los 6 diputados de Jaén, estoy convencido. Si en Jaén la gente quiere que el Partido Popular revalide los 6 diputados, yo creo que esa mayoría de estabilidad llega. Si nos ponemos en el caso, ¿no?, de las encuestas que son menos satisfactorias, ¿no? En principio, bueno, habría una opción que sería pactar como se ha hecho con otra comunidad autónoma, como es con Vox, y hay muy pocas posibilidades de que entren algunos de los partidos provincialistas, como son 100% desde Cádiz o Jaén merece más desde aquí. A priori, ¿habría preferencia entre, por ejemplo, si faltase 1 o 2 con los provincialistas o Vox es socio prioritario? Yo creo que no es socio prioritario nada más que uno, que son los andaluces. Yo creo que no es socio prioritario ni Vox ni ningún otro, ¿no? Además, en palabras de nuestro presidente, lo dijo el otro día, ¿no? Mi objetivo no es pactar con nadie, lo digo ya. Mi objetivo es llegar a mi objetivo, que es la mayoría de estabilidad. Y si no llego, intentaré gobernar en solitario. O sea que bastante claro lo dejó el presidente, ¿no? Yo me sumo a esas palabras, ¿no? El único contrato prioritario que tiene el Partido Popular es el de los andaluces y en el caso de nuestra circunscripción con los jiennenses, ¿no? Yo creo que los demás no estamos nosotros en eso. Y ahora ya a modo un poco distendido de los diferentes líderes políticos que tenemos a nivel andaluz, una breve reseña. Empezamos por casa, ¿no? Por tu casa, que sería Juanma Moreno. Buah, es que podría estar aquí todo lo que da de entrevista. Mira, hay muchas cosas que se pueden decir de un político, pero lo que voy a decir ahora del presidente, igual ya
no casa tan bien muchas veces, ¿no? Muy buena persona. Muy buena persona. Eso va siempre por delante y nos lo dice siempre. Primero por delante el corazón. Y eso no lo oigo yo mucho en muchos líderes políticos. María Jesús Montero. Uf, pues también podría estar aquí hasta que acabase la entrevista, ¿no? Voy a pensar bien la palabra porque sé qué quiero decir, pero voy a coger una palabra que además exprese lo que quiero decir de forma muy diplomática. Hipocresía. Manuel Gavira. Manuel Gavira, mi Manolo Gavira. Bueno, hay poca gente que sabe esto, lo voy a contar aquí por primera vez, primicia. Bueno, primicia para radio, gracias. Cuando nos cruzamos en el Parlamento nos llamamos de una manera. Él cuando me llama benigno y yo le digo maligno, de broma. Esto viene de una intervención que tuvimos en el Parlamento los dos ahí, que estuvimos ahí guerrosos uno con el otro y al final no ninguno dio el brazo a torcer. Voy a decir quiero y no puedo. José Ignacio García. Vamos a ver, lo que voy a decir ahora también parece contradictorio. A mí me parece un buen político. Me parece un buen político y un buen líder político. Pero a veces hace lo contrario de lo que nos dice a nosotros Juanma Moreno. Demasiadas veces pone la ideología por delante del entendimiento con el resto de formaciones. Y para cerrar, Antonio Maillo. Coincidí muy poco con él en el Parlamento. Cuando yo entré en el 19, él justo salía de la formación por otras cuestiones personales. Y cuando se iba, quise esperar a que ya todo el mundo le despidiera y los focos mediáticos se fueran. Y me acerqué a él, a mí no me conocía de nada, evidentemente. Y le dije, pareció lo que le dije a Juanma Moreno. No pierdas nunca la elegancia que tienes cuando debates. Puede que estemos en las antípodas ideológicas, pero es un placer debatir contigo. Pues, Eric, muchísimas gracias. Antes de cerrar, sí que me gustaría, la cámara esta es la tuya, si tuviera unos 30-60 segundos para animar a los jienenses que confíen en vuestro proyecto, en el Partido Popular, son tuyos antes del cierre. Muchas gracias. Bueno, pues jienenses, tenemos al mejor líder posible, que es Juanma Moreno, con el mejor proyecto posible para Jaén. Nos hemos pegado 8 años sacando de un cajón expedientes que no existían y poniéndolos en marcha. Eso ha llevado mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero lo que no nos ha quitado en ningún momento ha sido la ilusión por nuestra tierra. Eso hace que podamos tener encima de la mesa compromisos con fechas y con datos, como es esa Ciudad de la Justicia para 2029, esa ciudad sanitaria en la legislatura o por fin esa autovía del Olivar. Mientras seguimos con un montón de infraestructuras que trabajamos en la provincia. Para nosotros lo principal, y lo he dicho antes, es nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, nuestra provincia, y después viene la ideología. Bueno, siempre lo digo, ¿no? A la hora de comparar, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Yo creo que la mochila de Juanma está cargada de cosas muy positivas, esa mochila es la que nosotros estamos contando y esa es la que ofrecemos. Eric, mucha suerte este domingo. Muchas gracias. Y como siempre, con o sin micro, un placer hablar contigo. El placer ha sido nuestro.